Encontré un cofre con monedas de oro del siglo XIX valorado en $3 millones enterrado en el sótano de la casa que rentaba. El dueño intentó quitármelo diciendo que era legalmente suyo. Llamó a la policía para arrestarme por robo y me demandó, pero cometió un error fatal que no solo me dio todo el tesoro sino que lo dejó en bancarrota. Me llamo Daniel, tengo 34 años y trabajo como restaurador de muebles antiguos. Hace 2 años renté una casa vieja en las afueras de Portland, una de esas construcciones de principios del 1900 que tienen ese encanto desgastado pero con buenos huesos. El dueño era un tipo llamado Gerald Wedmore, un hombre de unos 60 años que heredó la propiedad de su padre y nunca vivió ahí. Para él solo era una fuente de ingresos pasivos. La renta era razonable, $1,200 al mes, y el lugar tenía un taller en el sótano que era perfecto para mi negocio. Gerald dejó bien claro en el contrato que yo podía usar el sótano como quisiera, hacer mejoras menores y que cualquier cambio permanente quedaría como parte de la propiedad. Eso me pareció justo. Nunca imaginé que esa cláusula se convertiría en el campo de batalla más importante de mi vida. Los primeros meses fueron tranquilos. Instalé mi equipo, monté las mesas de trabajo y empecé a tomar proyectos. Gerald pasaba una vez al mes para cobrar la renta en efectivo, nunca quiso hacer transferencias ni cheques. Siempre pagaba puntual y él parecía contento. La casa tenía sus problemas, tuberías viejas, aislamiento pésimo, pero nada que me molestara demasiado. El descubrimiento ocurrió un martes de marzo. Estaba trabajando en una cómoda de roble de 1890 que necesitaba reforzar las patas. Se me cayó un tornillo y rodó hasta una esquina del sótano que nunca había explorado bien. Fui a buscarlo con una linterna y noté que una de las tablas del piso sonaba diferente al pisarla. Hueca. Al principio pensé que era normal, sótanos viejos tienen espacios raros. Pero mi curiosidad de restaurador me ganó. Saqué la tabla con cuidado y vi que debajo había un hueco de unos 40 centímetros de profundidad. Y ahí, envuelto en una lona podrida, estaba un cofre de metal del tamaño de una maleta pequeña. Mi corazón se aceleró. Saqué el cofre, pesaba bastante, y lo puse sobre mi mesa de trabajo. Estaba oxidado pero cerrado con un candado antiguo que se rompió con un golpe de martillo. Cuando lo abrí, casi me desmayo. Monedas. Cientos de monedas de oro. Algunas estaban en bolsitas de tela, otras sueltas. Había doblones, águilas americanas, libras esterlinas. Me temblaban las manos mientras las revisaba. No soy experto en numismática, pero sabía reconocer oro viejo cuando lo veía. Tomé fotos de todo antes de tocar nada más. Pasé las siguientes 3 horas investigando en internet. Varias de las monedas eran de 1880 a 1910 en excelente estado. Encontré foros de coleccionistas donde monedas similares se vendían por miles de dólares cada una. Hice un conteo rápido, había 340 monedas. Si cada una valía aunque fuera $3,000, estábamos hablando de más de 1 millón. Lo primero que hice fue documentar todo. Tomé fotos del lugar exacto donde encontré el cofre, de cada moneda por separado, del estado del sótano. Grabé un video mostrando el hueco en el piso y explicando cómo lo descubrí. Subí todo a 3 nubes diferentes. Algo me decía que iba a necesitar pruebas. Luego llamé a un abogado. Busqué en Google especialistas en derecho de propiedad y encontré a Marcus Chan, un tipo joven pero con buenas reseñas. Le expliqué la situación por teléfono y me dijo que fuera a su oficina inmediatamente y que no le dijera nada a Gerald todavía. En su oficina, Marcus revisó las fotos y el contrato de renta. Me explicó que legalmente la cosa era complicada. En Oregón, los tesoros encontrados en propiedad privada generalmente pertenecen al dueño del terreno, pero había excepciones. Si yo podía probar que el tesoro fue abandonado o escondido por alguien que ya no tenía derecho sobre la propiedad, la cosa cambiaba. También importaba mucho que el contrato me diera uso completo del sótano y permiso para hacer mejoras. Marcus me dijo algo que me quedó grabado. Daniel, tienes 2 caminos. 1, le dices a Gerald, probablemente se quede con todo y te dé las gracias con una palmada en la espalda. 2, investigamos primero, armamos un caso sólido y luego negociamos desde una posición fuerte. Pero necesito que confíes en mí y que no hagas nada sin consultarme. Elegí el camino 2. Contraté a Marcus con un adelanto de $2,000 que saqué de mis ahorros.
Él contrató a un investigador privado para buscar la historia de la casa y a un numismático certificado para tasar las monedas. El numismático, un señor de 70 años llamado Robert, vino a mi casa disfrazado de cliente interesado en restaurar un mueble. Revisó las monedas en privado y casi se le salen los ojos. Me dijo que varias eran extremadamente raras, especialmente 3 doblones españoles de 1808 que podrían valer $50,000 cada uno. Su tasación preliminar fue de $2.3 millones. 2.3 millones. Más dinero del que había visto en toda mi vida. Mientras tanto, el investigador descubrió que la casa perteneció originalmente a un inmigrante alemán llamado Heinrich Becker, que llegó a Portland en 1895. Becker trabajaba en el ferrocarril y según registros históricos, desapareció en 1911 sin dejar herederos conocidos. La propiedad pasó al condado, luego fue vendida en subasta en 1920 al abuelo de Gerald. No había registro de que nadie hubiera reportado un tesoro perdido o robado. Marcus armó un argumento legal: el tesoro fue abandonado por Heinrich Becker hace más de 100 años. Gerald nunca supo de su existencia, por lo tanto no tiene reclamo. Además, el contrato me daba derechos de uso del sótano y explícitamente mencionaba que podía hacer mejoras. Encontrar el tesoro fue resultado directo de mi uso legítimo del espacio. 2 meses después de encontrar el cofre, Marcus me dijo que era hora de hablar con Gerald. Pero no directamente. Le envió una carta certificada informándole del hallazgo y de nuestra posición legal. La carta explicaba que estábamos dispuestos a negociar una división justa, pero que teníamos bases sólidas para reclamar la propiedad del tesoro. Gerald respondió 3 días después. No con una carta. No con su propio abogado. Llegó a mi puerta a las 7 de la mañana golpeando como loco, gritando que era un ladrón y que iba a meterme a la cárcel. Le abrí la puerta y ahí estaba, rojo de furia, con las venas marcadas en el cuello. Ese tesoro es mío. Esta es mi propiedad. Todo lo que está aquí me pertenece. Tienes 2 opciones: me lo entregas ahora mismo o llamo a la policía. Mantuve la calma. Gerald, tengo un abogado. Todo está documentado. Podemos resolver esto civilizadamente. Al carajo con tu abogado. Esto es robo. $2.3 millones que me estás robando. Ahí cometió su primer error. Admitió que sabía exactamente cuánto valía. Marcus me había advertido de esto: si Gerald actuaba como si el tesoro siempre fue suyo, tendría que explicar por qué nunca lo reportó ni pagó impuestos por él. Le cerré la puerta en la cara y llamé a Marcus. 1 hora después, Gerald regresó con 2 policías. Los oficiales tocaron la puerta con firmeza pero educados. Abrí y Gerald estaba detrás de ellos con los brazos cruzados y esa sonrisa de suficiencia que te dan ganas de borrar de un golpe. Uno de los policías, un tipo alto de unos 40 años con apellido Rodríguez en la placa, me preguntó si podía explicar la situación. Le dije que tenía un abogado y que prefería no hablar sin el presente, pero que no había cometido ningún crimen. Gerald explotó. Claro que sí. Encontró algo de valor en mi propiedad y se lo está quedando. Eso es robo. El oficial Rodríguez me miró y preguntó: ¿encontró usted algo de valor en esta propiedad? Le dije que sí, que había encontrado un objeto enterrado en el sótano mientras hacía mi trabajo como inquilino y que todo estaba siendo manejado legalmente con mi abogado. Saqué mi teléfono y le mostré la carta que Marcus había enviado. Rodríguez la leyó y se la pasó a su compañera. Luego miró a Gerald. Señor Whitmore, esto parece ser un asunto civil, no criminal. Su inquilino tiene representación legal y hay documentación. No podemos arrestar a nadie por una disputa de propiedad. Gerald se puso morado. Pero es mi casa. Todo lo que está aquí es mío. El otro oficial, una mujer joven, intervino. Señor, entendemos su frustración, pero necesita resolver esto con abogados. No hay evidencia de que su inquilino haya cometido un delito. Pagó su renta, tiene contrato vigente y encontró algo mientras usaba legalmente el espacio que usted le rentó. Gerald empezó a gritarles que eran incompetentes, que estaban protegiendo a un ladrón, que él pagaba sus impuestos y merecía mejor servicio. Los oficiales perdieron la paciencia rápido. Rodríguez le advirtió que si seguía gritando lo iban a arrestar a él por alteración del orden público. Eso lo calmó un poco. Los policías se fueron no sin antes darme una tarjeta y decirme que si Gerald me acosaba de nuevo, los llamara.
Gerald se quedó en la puerta viéndome con un odio puro. Esto no se queda así. Vas a ver. Cerré la puerta y llamé a Marcus de inmediato. Le conté todo y él me dijo que Gerald acababa de cometer otro error, intentar usar a la policía para intimidarme podía considerarse acoso. Me instruyó que documentara cada interacción con Gerald de ahora en adelante. Esa noche no dormí. Revisaba las ventanas cada media hora esperando que Gerald regresara. Moví el cofre a una caja fuerte que contraté en un banco al día siguiente. Las monedas estaban aseguradas por $2.5 millones. El seguro me costó $800 al mes, pero no iba a arriesgarme. Una semana después llegó la demanda. Gerald me demandaba por $2.3 millones más daños y perjuicios. Su argumento era simple, todo lo encontrado en su propiedad le pertenecía por derecho. Adjuntaba el contrato de renta como prueba de que yo era solo un inquilino temporal sin derecho sobre nada encontrado en la propiedad. Marcus revisó la demanda y sonrió. Esto es bueno para nosotros. Su abogado es malo. Muy malo. Me explicó que Gerald contrató a un abogado barato que claramente no investigó bien. La demanda tenía huecos enormes y no consideraba las leyes de Oregon sobre tesoros abandonados. Presentamos nuestra respuesta 2 semanas después. Marcus construyó el caso en 3 pilares. Primero, el tesoro fue abandonado hace más de 100 años por alguien sin conexión con Gerald o su familia. Segundo, Gerald nunca supo del tesoro, nunca lo reportó, nunca pagó impuestos por él, por lo tanto no tiene reclamo legítimo. Tercero, el contrato me daba derechos explícitos de usar el sótano y hacer mejoras, encontrar el tesoro fue consecuencia directa de mi uso legítimo del espacio. Además, Marcus incluyó una contrademanda. Gerald me debía reparaciones en la casa que nunca hizo, violando el contrato de renta. Tuberías rotas, goteras, problemas eléctricos. Todo documentado con fotos y reportes que yo había enviado por correo certificado durante 2 años. Marcus calculó que Gerald me debía $15,000 en reparaciones. La estrategia de Marcus era brillante. No solo defendernos, sino poner a Gerald a la defensiva. Si Gerald quería pelear sucio, íbamos a pelear más sucio. El descubrimiento legal comenzó. Ambas partes tenían derecho a solicitar documentos y hacer preguntas bajo juramento. Marcus solicitó todos los registros financieros de Gerald relacionados con la propiedad. Declaraciones de impuestos, recibos de renta, gastos de mantenimiento. Todo. Y ahí fue donde Gerald se enterró solo. Resultó que Gerald no había reportado los ingresos de renta en sus declaraciones de impuestos en 5 años. $1,200 al mes por 60 meses son $72,000 sin declarar. Evasión fiscal federal. Marcus me llamó emocionado. Daniel, esto cambió todo. Gerald cometió un crimen. Si presionamos esto, el IRS lo va a destruir. Podemos usar esto como palanca. Le pregunté si eso era legal y Marcus me aseguró que sí, toda la información salió de procesos legales legítimos. Pero Gerald todavía no lo sabía. Su abogado tampoco. Seguían presionando con la demanda como si tuvieran todas las de ganar. En las declaraciones bajo juramento, Gerald juró que el tesoro siempre fue parte de la propiedad familiar, que su padre le había contado historias sobre un tesoro escondido pero que nunca lo encontraron. Otra mentira. Marcus encontró las declaraciones juradas del padre de Gerald cuando vendió otras propiedades. En ninguna mencionaba tesoros ni nada de valor histórico. Si Gerald sabía del tesoro, tendría que haber sido incluido en el testamento y en las valuaciones de la propiedad para impuestos estatales. La fecha del juicio se fijó para 6 meses después. Mientras tanto, mi vida se volvió un infierno. Gerald empezó una campaña de acoso. Llamaba a mis clientes diciéndoles que yo era un ladrón. Publicó en grupos de Facebook locales que yo le había robado una herencia familiar. Dejaba notas amenazantes en mi puerta. Documenté todo. Cada llamada, cada mensaje, cada nota. Marcus presentó una moción para orden de restricción. El juez la concedió. Gerald no podía acercarse a menos de 100 metros de mí o la propiedad. ¿Saben qué hizo Gerald? Violó la orden 3 días después. Apareció a las 11 de la noche golpeando mi ventana gritando que me iba a matar si no le devolvía su tesoro. Llamé a la policía. Lo arrestaron. Gerald pasó una noche en la cárcel. Su fianza fue de $5,000. Cuando salió, su abogado renunció.
Aparentemente Gerald le había mentido sobre varios aspectos del caso y el abogado no quería ser parte del desastre legal que se venía. Gerald se quedó sin abogado a 2 meses del juicio. Intentó contratar a otros 3, todos rechazaron el caso cuando vieron los documentos. Finalmente consiguió a un abogado recién graduado que necesitaba casos, cualquier caso. Marcus me dijo que Gerald estaba desesperado y que eso lo hacía peligroso. Me recomendó instalar cámaras de seguridad y nunca estar solo en la casa de noche. Contraté a una empresa de seguridad y puse cámaras en cada entrada. 2 semanas antes del juicio, Marcus me citó en su oficina con urgencia. Cuando llegué, tenía una expresión que no le había visto antes. Seria, casi sombría. Daniel, tenemos un problema. O tal vez una oportunidad. Depende de cómo lo veas. Me senté y Marcus puso una carpeta frente a mí. Gerald está en bancarrota. Real. Debe $340,000 en hipotecas, tarjetas de crédito y préstamos personales. Tu casa es su único activo de valor y está a punto de entrar en ejecución hipotecaria. No entendí de inmediato. Marcus continuó. Si Gerald pierde en corte, y va a perder, no tendrá manera de pagar las costas legales ni las reparaciones que te debe. Pero hay algo más. El banco que tiene la hipoteca se enteró de la demanda y quiere su parte del tesoro si Gerald gana. Mi estómago se revolvió. ¿Qué significa eso? Significa que incluso si Gerald ganara, lo cual no va a pasar, el banco se quedaría con todo para pagar su deuda. Gerald no vería un centavo. Marcus dejó que la información calara. Pero eso no es todo. Investigué más a fondo. Gerald no heredó solo esta casa de su padre. Heredó 4 propiedades. Vendió 3 en los últimos 10 años y se gastó todo el dinero. ¿En qué? No lo sé. Pero ahora está quebrado y desesperado. Le pregunté por qué me estaba diciendo todo esto. Marcus se recargó en su silla. Porque Gerald va a hacer algo estúpido. Ya violó una orden de restricción. Ya te amenazó de muerte. Un hombre desesperado con nada que perder es impredecible. Necesitas estar preparado. Salí de esa reunión con un miedo que no había sentido antes. No era miedo al juicio, Marcus me había asegurado 1000 veces que íbamos a ganar. Era miedo físico. Miedo de que Gerald apareciera una noche con un arma. Empecé a dormir con un bate de béisbol junto a la cama. Las cámaras de seguridad grababan 24/7 y tenía alertas en mi teléfono para cualquier movimiento. Mis amigos me decían que estaba paranoico, pero ellos no habían visto la cara de Gerald cuando me gritaba que me iba a matar. Una semana antes del juicio recibí una llamada extraña. Un número que no reconocí. Contesté y era una mujer. ¿Señor Daniel? Habla Patricia Whitmore. Soy la ex esposa de Gerald. Me quedé helado. No sabía que Gerald había estado casado. Patricia continuó. Sé que no me conoce, pero necesito hablar con usted. Es sobre Gerald y ese tesoro. Hay cosas que su abogado necesita saber. Le di el teléfono de Marcus y ella aceptó reunirse con él. Al día siguiente Marcus me llamó emocionado como nunca. Daniel, no vas a creer lo que me acaba de contar Patricia. Esto es oro, literalmente. Patricia le contó que Gerald siempre fue un ludópata. Durante su matrimonio, de 1995 al 2008, Gerald dilapidó 3 herencias familiares en casinos. Su padre lo descubrió y por eso en el testamento puso cláusulas específicas. Gerald no podía vender la casa de Portland sin aprobación de un fideicomiso familiar. Pero cuando el padre murió, Gerald falsificó documentos y disolvió el fideicomiso para tener control total. Eso era fraude. Fraude testamentario. Marcus casi no podía contener la emoción. Y hay más. Patricia dice que durante el divorcio, Gerald juró bajo juramento que la casa valía $180,000. Pero al mismo tiempo la tenía asegurada por $420,000. Eso es fraude de seguros y perjurio. Le pregunté si Patricia testificaría. Marcus sonrió. Ya firmó una declaración jurada. Y tiene documentos. Copias de los papeles del divorcio, registros del seguro, hasta correos donde Gerald admite haber mentido sobre el valor de la casa. 3 días antes del juicio, el abogado novato de Gerald pidió una reunión de última hora. Marcus aceptó. Nos reunimos en una sala de conferencias neutral.
Gerald llegó tarde, con ojeras profundas y ropa arrugada. Su abogado, un chico que no debía tener más de 26 años, empezó nervioso. Señor Chen, mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo. Propone una división 50-50 del tesoro. Ambas partes retiran todas las demandas y contrademandas. Marcus ni siquiera abrió su carpeta. No. El joven abogado parpadeó. ¿Perdón? Dije no. Su cliente no tiene ningún reclamo legal sobre el tesoro. Va a perder en corte. Lo sabe, yo lo sé, y sospecho que usted también lo sabe. No hay acuerdo. Gerald golpeó la mesa. Eres un ladrón de mierda. Ese tesoro es mío. Mi abuelo me contaba historias sobre él cuando era niño. Marcus lo miró frío. ¿Su abuelo? Interesante. El registro muestra que su abuelo compró la propiedad en 1920. El tesoro es de antes de 1911. ¿Cómo sabía su abuelo del tesoro si nunca vivió ahí cuando fue escondido? Además, su padre nunca mencionó ningún tesoro en su testamento. ¿Por qué? Gerald se quedó callado. Su abogado intentó recuperar el control. Señor Chen, seamos razonables. Un juicio es costoso para ambas partes. Si van a corte. Marcus lo interrumpió. Cuando vayamos a corte, y note que dije cuando no sí, voy a presentar evidencia de que su cliente cometió evasión fiscal, fraude testamentario, perjurio y violación de órdenes de restricción. El tesoro es lo de menos. Gerald va a terminar en prisión federal. El color se le fue de la cara a Gerald. Estás mintiendo. Marcus sacó una carpeta y empezó a poner documentos sobre la mesa. Declaraciones de impuestos donde no reportó $72,000 en ingresos de renta. Documentos del fideicomiso que usted disolvió sin autorización. Registros del divorcio donde juró que la casa valía 180,000 y pólizas de seguro del mismo año donde la evaluó en 420,000. ¿Quiere que continúe? Gerald se paró tan rápido que su silla se cayó. Hijo de puta. Todo esto es porque quieres robarme lo que es mío. Se fue de la sala dando un portazo. Su abogado se quedó ahí sentado, pálido, sudando. Señor Chen, yo no sabía nada de esto. Gerald me dijo que el caso era simple, que usted era un inquilino abusivo. Marcus guardó sus documentos. Le recomiendo que renuncie a este caso antes del juicio. Su cliente le mintió. Si lo representa en corte, va a ser humillado públicamente y posiblemente sancionado por presentar argumentos frívolos. El abogado renunció esa tarde. Gerald se quedó sin representación a 72 horas del juicio. El día del juicio llegó. Yo estaba tan nervioso que vomité 2 veces en la mañana. Marcus me dijo que me calmara, que ya estaba ganado. Pero no podía evitar pensar que algo podía salir mal. Llegamos a la corte a las 8:30 para un juicio programado a las 9. Gerald estaba en el pasillo, solo, con un traje que le quedaba grande. Se veía derrotado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, de odio puro. La jueza era una mujer de unos 55 años llamada Dra. Richardson. Tenía reputación de ser dura pero justa. Llamó el caso y preguntó dónde estaba el abogado del demandante. Gerald se paró. Me voy a representar a mí mismo, su señoría. La jueza suspiró. Señor Whitmore, le recomiendo encarecidamente que consiga representación legal. Este es un caso complejo. No puedo pagar otro abogado. Todos me robaron mi dinero y ahora este ladrón quiere robarme mi herencia. La jueza lo miró severa. Señor Whitmore, cuide su lenguaje en mi corte. Procederemos. Presente su caso. Gerald no tenía caso. Literalmente. Se paró frente al juez y empezó a divagar sobre la historia de su familia, sobre cómo su abuelo trabajó duro para comprar esa casa, sobre cómo él mantuvo la propiedad todos estos años. No presentó evidencia. No citó leyes. Solo habló de sentimientos. La jueza lo dejó hablar 10 minutos y luego le pidió que se sentara. ¿Tiene evidencia que presentar? ¿Documentos? ¿Testigos? Gerald sacó unas fotos viejas de su familia. Esto prueba que la casa es mía. Nadie está disputando que la casa es suya, señor Whitmore. La pregunta es si el tesoro encontrado por el demandado le pertenece a usted. Todo en mi casa es mío. Marcus se paró.
Su señoría, si me permite. La jueza asintió. Márquez presentó sistemáticamente toda nuestra evidencia. El contrato de renta con la cláusula de uso del sótano. La investigación histórica mostrando que el tesoro fue abandonado en 1911. La tasación profesional. Los correos donde Gerald admitía no saber del tesoro hasta que yo lo encontré. Luego vino el golpe mortal. Marcus presentó la declaración jurada de Patricia y todos los documentos de fraude. La jueza leyó todo en silencio durante 20 minutos. Luego miró a Gerald. Señor Whitmore, ¿es cierto que no reportó ingresos de renta por 5 años? Gerald tartamudeó. Eso no es relevante para este caso. Responda la pregunta sí o no. Gerald miró al piso. Sí, pero puedo explicarlo. No le pedí explicaciones, le pedí un sí o no. ¿Falsificó documentos para disolver un fideicomiso familiar tras la muerte de su padre? Eso fue un malentendido legal. Señor Whitmore, estoy perdiendo la paciencia. ¿Sí o no? Sí. La sala quedó en silencio. La jueza revisó más documentos. Declaró bajo juramento en su divorcio que esta propiedad valía $180,000 mientras simultáneamente la tenía asegurada por $420,000. Gerald ya ni intentó defenderse. Sí. Marcus se acercó. Su señoría, me gustaría presentar evidencia adicional. El señor Whitmore violó una orden de restricción emitida por esta misma corte hace 6 semanas. Tenemos video de él en la propiedad a las 11:17 de la noche del 15 de abril, golpeando ventanas y amenazando verbalmente a mi cliente. Puso una tablet sobre la mesa de la jueza. El video mostraba claramente a Gerald gritando que me iba a matar, que me iba a sacar el tesoro aunque tuviera que arrancarme las uñas. La jueza lo vio completo sin expresión. Señor Whitmore, acérquese. Gerald caminó arrastrando los pies. La jueza lo miró con una mezcla de desprecio y lástima. En mis 20 años como jueza, he visto muchos casos. Algunos complejos, algunos absurdos. Este es ambos. Pero lo que más me molesta no es la complejidad legal, es su comportamiento. Gerald abrió la boca pero la jueza levantó la mano. No he terminado. Usted mintió bajo juramento múltiples veces. Cometió fraude fiscal. Violó una orden de restricción. Amenazó de muerte a un inquilino que estaba usando legalmente una propiedad que usted le rentó. Y encima viene a mi corte sin preparación, sin evidencia real, esperando que sus sentimientos de propiedad superen la ley. Gerald empezó a llorar. Lágrimas reales corriendo por su cara. Por favor, su señoría. Ese tesoro es mi única oportunidad de salir de mis deudas. Voy a perder la casa. Voy a perder todo. Debió pensar en eso antes de gastarse 3 herencias en casinos y mentirle a todo el mundo. Mi veredicto es el siguiente. Me agarré de la mesa. Márquez puso su mano sobre la mía para tranquilizarme. El tesoro encontrado por el señor Daniel en la propiedad arrendada del señor Whitmore es legalmente propiedad del señor Daniel. El tesoro constituye un hallazgo de propiedad abandonada hace más de 100 años por una persona sin conexión con el demandante o su familia. El demandante nunca supo de la existencia del tesoro hasta que fue encontrado. El contrato de arrendamiento otorgó derechos explícitos de uso del sótano al demandado. Por lo tanto, el demandado tiene derecho completo y total sobre el tesoro y su valor. Gerald soltó un gemido animal. Se dobló sobre sí mismo como si le hubieran pegado en el estómago. Además, fallo a favor del demandado en su contrademanda. El señor Whitmore debe pagar $15,000 por reparaciones incumplidas según el contrato de arrendamiento, más $42,000 en costas legales del demandado. Total, $57,000 pagaderos en 30 días. Gerald cayó de rodillas. No tengo ese dinero. No tengo nada. La jueza cerró su carpeta. Entonces sugiero que consiga un abogado de bancarrota. Porque además voy a referir este caso al IRS y a la oficina del fiscal del distrito para investigación criminal. Puede retirarse. 2 alguaciles tuvieron que ayudar a Gerald a levantarse y sacarlo de la sala. Iba murmurando cosas que no alcancé a entender. Marcus me abrazó. Ganamos. Ganamos todo. Salimos de la corte y había reporteros afuera. Alguien había filtrado el caso a la prensa local. Señor Daniel, ¿cómo se siente de ganar $2.3 millones?
Yo solo quería irme a casa. Marcus habló por mí. Mi cliente está satisfecho con el veredicto justo de la jueza Richardson. No tenemos más comentarios. Nos metimos al coche de Marcus y manejó directo a su oficina. Una vez ahí, me dijo algo que me cambió la perspectiva completamente. Daniel, técnicamente ya ganaste. Pero esto no termina aquí. Gerald va a apelar. No tiene dinero para hacerlo bien, pero va a intentarlo. Y aunque pierda la apelación, el IRS va a tomar años investigándolo. Durante ese tiempo, el tesoro está congelado legalmente. Mi corazón se hundió. ¿Cuánto tiempo? 6 meses a 2 años, dependiendo de qué tan rápido se mueva la burocracia. ¿Y mientras tanto no puedo tocar el dinero? No puedes venderlo. Las monedas siguen en tu caja fuerte del banco, técnicamente son tuyas, pero no puedes liquidarlas hasta que todos los procesos legales terminen. Especialmente con el IRS involucrado. Si vendes algo antes, podrían acusarte de obstrucción. Me dejé caer en el sillón de su oficina. Acababa de ganar $2.3 millones que no podía tocar. Entonces, ¿qué hago? Esperas. Vives tu vida. Sigues trabajando. Y dejas que el proceso siga su curso. Las siguientes semanas fueron extrañas. La historia salió en los periódicos locales. Inquilino gana tesoro de 2.3 millones en disputa con casero. Empecé a recibir llamadas de gente que decía ser familia perdida. Una mujer juraba que éramos primos y que merecía parte del dinero. Un tipo me ofreció protección del tesoro por solo 10%. Los bloqueé a todos. Pero lo peor fue Gerald. El banco ejecutó la hipoteca de la casa. Gerald tenía 60 días para desalojar. Me enteré porque recibí una carta del banco diciendo que mi contrato de renta se transfería a ellos como nuevos dueños y que podía quedarme hasta que terminara mi contrato. 2 semanas después del juicio, Gerald apareció en la casa. No violó la orden de restricción, se quedó en la banqueta pública. Pero ahí estaba, en su coche, solo viéndome. No hacía nada, solo me miraba. Era perturbador. Llamé a la policía. Vinieron, hablaron con él. Técnicamente no estaba haciendo nada ilegal. Estaba en propiedad pública, no me amenazaba, solo estaba ahí. El oficial me dijo que no podían hacer nada a menos que Gerald me hablara o intentara acercarse. Esto continuó durante una semana. Cada día, Gerald estaba ahí. A veces 4 horas. A veces todo el día. Solo mirando la casa. Mis vecinos empezaron a preocuparse. La señora Henderson, de 70 años que vivía al lado, me preguntó si ese hombre era peligroso. Le dije la verdad. No lo sabía. Esa fue la respuesta más honesta que pude dar. Una noche, Gerald no apareció. Me sentí aliviado. Pensé que finalmente había superado su obsesión. Estaba equivocado. A las 2:30 de la mañana, las alarmas de la casa empezaron a sonar. Todas. Las cámaras captaron movimiento en el sótano. Alguien había entrado. Agarré el bate de béisbol y marqué al 911 mientras corría escaleras abajo. La operadora me dijo que no bajara, que esperara a la policía. Pero no podía quedarme arriba sin saber qué estaba pasando. Bajé las escaleras despacio. La luz del sótano estaba prendida. Escuchaba ruidos, alguien moviendo cosas, cavando. Llegué a la puerta del sótano y la abrí de golpe. Gerald estaba ahí. Sucio, desaliñado, con una pala en las manos. Había destrozado el piso donde encontré el cofre. Tablas arrancadas, tierra por todos lados. Me vio y sonrió. Una sonrisa demente. Tiene que haber más. Tiene que haber más tesoro. Ese cofre no era el único. Mi abuelo me contaba que había 3. Gerald, sal de aquí ahora. La policía ya viene. No me voy sin lo que es mío. Levantó la pala como arma. Todo esto es culpa tuya. Perdí mi casa. Mi familia me odia. El IRS me está investigando. Todo porque encontraste algo que no te pertenecía. Di un paso atrás. Gerald, no hagas una estupidez. ¿Estupidez? ¿Sabes qué es una estupidez? Rentar mi sótano a un ladrón. Las sirenas se escuchaban cerca. Gerald las oyó también. Miró la pala, me miró a mí,
y luego hizo algo que no esperaba. Se puso a cavar frenéticamente. Tiene que estar aquí. Lo sé. Mi abuelo no mentía. Gerald cavaba como loco, lanzando tierra por todos lados. La pala golpeaba el concreto del cimiento haciendo un ruido metálico horrible. Tenía los ojos desorbitados, el cabello lleno de polvo y las manos sangrando de tanto cavar sin guantes. Gerald, para. No hay nada más. Ya revisé todo el sótano cuando encontré el cofre. Mientes. Encontraste más y te lo quedaste todo. Siguió cavando. Las sirenas ya estaban afuera. Escuché puertas de patrulla cerrándose, voces de policías, pasos corriendo hacia la casa. Policía. ¿Dónde está la entrada al sótano? Grité que estaba en la cocina. 3 oficiales bajaron con las armas desenfundadas. Suelte la pala. Manos arriba. Ahora. Gerald los miró y por un segundo pensé que iba a atacarlos. Sostuvo la pala firmemente, los músculos tensos. Uno de los oficiales activó su taser. Última advertencia. Suelte el arma. Gerald soltó la pala. Cayó al suelo con un golpe metálico. Levantó las manos pero seguía murmurando. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Mi abuelo no mentía. Los oficiales lo esposaron. Uno de ellos, el mismo Rodríguez que había venido la primera vez, me miró. ¿Está bien, señor Daniel? Asentí aunque me temblaban las manos. ¿Cómo entró? Rodríguez revisó. Forzó la ventana del sótano. Vamos a necesitar que presente cargos formales por allanamiento. Gerald empezó a gritar mientras se lo llevaban. Es mi casa. Mi propiedad. No pueden arrestarme en mi propia casa. Esta casa ya no es suya, señor Whitmore. El banco ejecutó la hipoteca hace 2 semanas. Usted está cometiendo allanamiento de morada. Lo subieron a la patrulla. Gerald seguía gritando cosas incoherentes sobre tesoros y abuelos. Esa noche no volví a dormir. Me quedé sentado en la sala con todas las luces prendidas, el bate al lado, revisando las cámaras cada 5 minutos. Los vecinos salieron a ver qué había pasado. La señora Henderson me trajo té caliente. Ese hombre está loco. Deberías mudarte. Tenía razón. A la mañana siguiente llamé al banco que ahora era dueño de la casa. Les expliqué todo y les dije que quería romper mi contrato de renta. Fueron sorprendentemente comprensivos. Me dejaron irme sin penalización dada la situación. Empaqué todas mis cosas en 3 días. Renté un departamento pequeño en el centro de Portland, lejos de esa casa maldita. No me importó pagar más renta. Solo quería paz. Una semana después, Marcus me llamó. Tengo noticias. Gerald fue acusado formalmente de allanamiento, violación de orden de restricción y vandalismo. Es su segunda violación de la orden, así que no hay fianza esta vez. Se queda en la cárcel hasta el juicio. ¿Cuánto tiempo? El juicio es en 2 meses. Pero hay más. El IRS terminó su investigación preliminar. Gerald debe $89,000 en impuestos atrasados, más multas e intereses. El total es como $140,000. ¿Y cómo va a pagar eso si está quebrado? No va a pagar. Van a embargar todo lo que tenga. Cuentas bancarias, propiedad personal, todo. Y como no puede pagar, probablemente vaya a prisión federal por evasión fiscal. Estamos hablando de 2 a 5 años. Sentí una mezcla rara de alivio y culpa. Marcus, yo solo quería el tesoro que encontré. Nunca quise destruir la vida de nadie. Tú no destruiste nada, Daniel. Gerald se destruyó solo. Tú solo encontraste algo en un lugar donde tenías derecho legal de estar. Todo lo demás, las mentiras, el fraude, las amenazas, eso fue decisión de Gerald. No cargues con su culpa. 2 meses después Gerald fue sentenciado. 12 meses en prisión del condado por allanamiento y violación de orden de restricción. El juez fue claro, señor Whitmore, usted ha demostrado un patrón de comportamiento obsesivo y peligroso. Necesita ayuda profesional, no solo castigo. Ordeno evaluación psiquiátrica y tratamiento obligatorio. Mientras Gerald estaba en prisión, el proceso del IRS continuó. Marcus me mantuvo informado. La investigación se expandió.
Encontraron que Gerald tampoco pagó impuestos sobre la venta de las otras 3 propiedades que heredó. En total debe casi $300,000 contando multas e intereses. Eso es imposible que pague. Por eso el IRS aceptó un acuerdo. Gerald declaró bancarrota total. El IRS embargó todo, pero acordaron no perseguir cargos criminales adicionales y Gerald se mantenía en tratamiento psiquiátrico y libertad supervisada por 5 años después de salir de prisión. Mientras tanto, yo vivía en un limbo extraño. Tenía $2.3 millones en monedas guardadas en una caja fuerte, pero no podía tocarlas. Seguía trabajando en restauración de muebles, pagando mis cuentas normales, viviendo como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. La historia se había esparcido. Clientes me preguntaban sobre el tesoro. Algunos pensaban que yo había hecho algo malo. Otros me trataban como si fuera rico aunque seguía manejando una camioneta del 2005 y comiendo ramen 3 veces por semana. 11 meses después del juicio original, Marcus me llamó con la mejor noticia posible. Daniel, el IRS cerró su investigación. No encontraron ninguna conexión entre tú y los crímenes de Gerald. Estás limpio. Y más importante, el tesoro está oficialmente liberado. Puedes venderlo. No lo podía creer. ¿En serio? ¿Ya puedo liquidarlo? Sí. Pero hay un detalle importante. Vas a tener que pagar impuestos. El IRS considera el tesoro como ingreso por hallazgo. Es aproximadamente 40% de impuestos federales y estatales combinados. Hice los cálculos mentalmente. 40% de 2.3 millones era casi 1 millón. Me quedaban 1.3 millones. Seguía siendo más dinero del que jamás había soñado tener. Marcus me conectó con una casa de subastas especializada en numismática. La tasación final fue incluso mejor que la original, 2.6 millones. Las monedas se habían apreciado durante el año que estuvieron guardadas. La subasta estaba programada para 6 semanas después. La noche antes de la subasta casi no dormí. No por nervios, sino por anticipación. Durante año y medio viví con la posibilidad de este dinero flotando sobre mi cabeza. Mañana se haría real. La subasta fue en Nueva York. Volé allá con Marcus. La casa de subastas era elegante, con compradores de todo el mundo conectados por video. Las monedas se vendían en lotes. El primer lote eran las 3 monedas más raras, los doblones españoles de 1808. La puja inicial fue $120,000. En 3 minutos subió a 190,000. Un coleccionista japonés ofreció 200,000. Un museo en Londres ofreció 220,000. Finalmente se vendió en $238,000. Mi corazón latía como loco. 3 monedas, $238,000. Y todavía quedaban 337 monedas más. La subasta duró 4 horas. Lote tras lote, las monedas se vendían por cantidades increíbles. Algunos coleccionistas peleaban agresivamente por piezas específicas. Un set de águilas americanas de 1895 se vendió por 89,000 cuando el estimado era 45,000. Al final, el total fue $2,847,000. Casi 250,000 más que la tasación. Marcus me abrazó. Lo logramos. Oficialmente eres millonario. Esa noche, sentado en un hotel de Manhattan, transferí los impuestos al IRS. $1,140,000. La transferencia más grande que había hecho en mi vida. Me quedaban $1,707,000 después de impuestos y de pagarle a Marcus sus honorarios. Volé de regreso a Portland al día siguiente. No le dije a nadie cuánto dinero tenía ahora. No compré un coche nuevo ni una casa grande. Seguí viviendo en mi departamento pequeño, trabajando en restauración, viviendo normal. Pero una cosa sí hice. Contraté a un investigador privado para saber qué había pasado con Gerald. El investigador se llamaba Ron Mitchell, un ex detective que ahora trabajaba casos privados. Le pagué $3,000 para que averiguara todo sobre Gerald Wedmore. No por venganza, sino porque necesitaba saber que no iba a aparecer en mi puerta otra vez. Ron me entregó su reporte 2 semanas después. Gerald había salido de prisión después de cumplir 10 meses con buena conducta. Estaba viviendo en un cuarto rentado en Gresham, una zona barata de Portland. Trabajaba medio tiempo en un almacén ganando salario mínimo.
Todo su sueldo iba a pagar la deuda con el IRS bajo un plan de pagos que le tomaría el resto de su vida completar. Ron incluyó fotos recientes. Gerald se veía 20 años más viejo. Delgado, encorvado, con el pelo completamente gris. Ya no era el hombre arrogante que me gritaba que yo era un ladrón. Era solo un hombre quebrado que había apostado todo y perdido. Ron también investigó a Patricia, la ex esposa. Ella se había vuelto a casar y vivía feliz en Seattle. Me había ayudado con su testimonio sin pedir nada a cambio. Le envié un cheque de $50,000 con una nota de agradecimiento. Se lo merecía. Marcus me recomendó invertir la mayor parte del dinero. Me conectó con un asesor financiero que armó un portafolio diversificado. Bonos, acciones, bienes raíces. Con las ganancias de esas inversiones podía vivir cómodamente sin trabajar nunca más. Pero seguí trabajando. La restauración de muebles era mi pasión, no solo un trabajo. Aunque ahora podía elegir proyectos que me interesaban en lugar de tomar cualquier cosa que pagara las cuentas. Sí me permití algunos lujos. Compré una casa pequeña pero bonita en un vecindario tranquilo. Nada ostentoso, 3 recámaras, jardín trasero, perfecta para mí. Pagué en efectivo. Cambié mi camioneta por una pickup nueva, también pagada en efectivo. Le di $100,000 a mi hermana que estaba batallando con deudas estudiantiles. Y doné $200,000 a un programa que ayuda a personas con problemas de adicción al juego. Lo hice anónimamente, en memoria del Gerald que pudo haber sido si hubiera buscado ayuda a tiempo. 6 meses después de mudarme a mi nueva casa, recibí una carta. Sin remitente, solo mi dirección escrita a mano. La abrí con cuidado. Era de Gerald. Daniel, no espero que me perdones. No espero que entiendas. Solo quiero que sepas que sé que todo fue mi culpa. Perdí ese tesoro porque perdí mi vida mucho antes de que tú lo encontraras. Cada decisión estúpida que tomé me llevó a ese momento. Aposté herencias. Mentí a mi familia. Robé a mi padre después de muerto. Y cuando tuve la oportunidad de hacer lo correcto contigo, elegí la violencia y las mentiras. Estoy en terapia ahora. Obligado por la corte, pero me está ayudando. Entiendo que soy adicto. No solo al juego, sino a la idea de que merezco cosas sin trabajar por ellas. El tesoro representaba mi salvación fácil. Una forma de arreglar décadas de errores con un golpe de suerte que ni siquiera fue mío. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo quiero que sepas que ya no te culpo. Tú encontraste algo que tenías derecho de encontrar. Yo traté de robártelo con mentiras y amenazas. La corte tomó la decisión correcta. Ojalá la hubiera aceptado desde el principio. No voy a contactarte de nuevo. No tienes que preocuparte por mí. Solo quería que supieras que me hago responsable de mi vida arruinada. No fue culpa tuya. Fue mía. Gerald. Leí la carta 3 veces. Parte de mí sintió compasión. Otra parte todavía recordaba su cara cuando levantó la pala en mi sótano. Guardé la carta en un cajón y decidí que esa sería la última vez que pensara en Gerald Wedmore. Un año después, un reportero local me contactó queriendo hacer un seguimiento de la historia. Le dije que no, mi historia no era entretenimiento. Era mi vida. Y finalmente, después de años de caos legal y emocional, tenía paz. A veces todavía pienso en esa noche cuando encontré el cofre. Como un simple tornillo rodando por el sótano cambió todo. Si hubiera caído 30 centímetros en otra dirección, nunca habría pisado esa tabla suelta. Gerald seguiría siendo dueño de su casa, viviendo en deuda pero sin saber lo que estaba enterrado bajo sus pies. ¿Hubiera sido mejor así? No lo sé. Gerald perdió todo pero también enfrentó consecuencias de décadas de decisiones terribles. Yo gané millones pero también pasé 2 años durmiendo con un bate junto a mi cama, temiendo que un hombre desesperado me matara por monedas de oro. Lo que sí sé es esto: cuando encuentras algo de valor, no es solo un tesoro. Es una prueba. De tu carácter, de tu integridad, de tu capacidad para manejar algo que cambia vidas. Yo pasé esa prueba porque seguí las reglas, contraté buena ayuda legal y nunca traté de esconder nada. Gerald falló esa prueba porque eligió mentiras, violencia y el camino fácil. Y al final, la diferencia entre nosotros no fue suerte. Fue carácter. Hoy tengo 36 años. Vivo cómodamente, trabajo en lo que amo, duermo bien por las noches.
El tesoro me dio seguridad financiera, pero la verdadera riqueza fue mantener mi integridad intacta durante todo el proceso. Si algún día encuentras algo valioso, sea un tesoro enterrado o solo una billetera llena de efectivo, recuerda esto: cómo lo manejes dirá más sobre ti que el valor del objeto mismo. Haz lo correcto, contrata buenos abogados y nunca dejes que la desesperación de otros dicte tus decisiones. El tesoro sigue siendo mío. Pero lo más valioso que gané no fueron las monedas. Fue la certeza de que cuando el mundo se volvió loco y alguien intentó robarme lo que era mío, tuve la fortaleza para defenderlo sin perder mi alma en el proceso. Gerald perdió millones que nunca tuvo. Yo gané millones y mi paz mental. Al final, solo uno de nosotros salió rico de verdad. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.